Hola a todos, bienvenidos a su canal Tips de Joan. Hoy abordaremos el tema razones trigonométricas, ejemplo 1 y 2. Como podemos estar viendo, en el tablero tenemos dos ejercicios que se van a solucionar aplicando entonces el concepto de razones trigonométricas. Tenemos a este lado un triángulo rectángulo cuyas magnitudes se conocen y el valor de la hipotenusa no la conocemos. Uno de los dos catetos, que viene siendo el cateto mayor, mide 4 centímetros y el otro cateto, que viene siendo el cateto menor, mide 3 centímetros. Como podemos estar viendo, no tenemos el valor de la hipotenusa. A este otro lado también tenemos otro triángulo en diferente posición, eso no varía, y para este caso nos piden entonces calcular uno de los catetos, ya que conocemos el valor de su hipotenusa, que es 10 metros en este caso. Y el otro cateto, que no sabemos si es mayor o menor, tiene una magnitud de 6 metros. Nos piden entonces calcular el tercer dato de este triángulo. Cabe la pena resaltar que para poder entender el tema de razones trigonométricas, solamente se aplica en triángulos rectángulos, triángulos que tengan ángulo de 90 grados, como lo podemos estar viendo. También es importante saber que se debe aplicar el teorema de Pitágoras, en caso tal de no conocer uno de los tres lados del triángulo. Aquí no conocemos la hipotenusa, conocemos dos catetos. A este lado conocemos la hipotenusa y conocemos un cateto. Nos falta el otro cateto. Vamos entonces a iniciar, primero que todo, calculando la magnitud que nos ha de faltar. En este caso la hipotenusa, y posteriormente entonces aplicaremos el concepto de razones trigonométricas. Vamos a calcular entonces el dato que nos falta. Aquí es donde viene el primer tip de Joan, y es que cuando ustedes tengan un triángulo rectángulo de 4 y 3 centímetros, metros, milímetros, cualquier unidad de longitud, basta saber que si un cateto vale 4, el otro cateto vale 3, el valor de la hipotenusa va a ser 5. ¿Y por qué? Porque el 3, el 4 y el 5 son tres números que corresponden a una terna pitagórica. Estos tres numeritos cumplen con el teorema de Pitágoras y ya lo vamos a ver en el cálculo de la hipotenusa. Entonces, por acá ya tengo un dato adicional, y es que el valor de la hipotenusa debe ser de 5. Vamos entonces a comprobar que sí sea de 5, aplicando el teorema de Pitágoras. Comenzamos. Modelando el teorema, sabemos que por definición el teorema de Pitágoras dice: la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a uno de los dos catetos al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado. Para este caso tenemos los dos catetos, 3 centímetros y 4 centímetros. Entonces vamos a reemplazar. Aquí viene siendo x la hipotenusa, entonces hipotenusa al cuadrado va a ser igual a uno de los dos catetos al cuadrado, o sea 3. 3 centímetros al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, que viene siendo 4. Desarrollo las potencias, x al cuadrado va a ser igual 3 al cuadrado, 3 por 3 nos da 9 centímetros al cuadrado, porque la unidad también se eleva, más 4 al cuadrado es 4 por 4, 4 por 4, 16.
centímetros al cuadrado, porque la unidad también se eleva. Vamos entonces a sumar, quedando x al cuadrado va a ser igual, aquí hago la suma, 9 centímetros cuadrados más 16 centímetros cuadrados, 25 centímetros cuadrados. Aquí viene entonces un segundo tip de Joan, y es que tengan mucho cuidado, coloquen mucha atención cuando estén sumando unidades. Aquí no se puede hacer lo siguiente: centímetro cuadrado más centímetro cuadrado no es centímetro a la 4. Esto es falso, porque nos damos cuenta muchas veces que sumamos los exponentes. 2 más 2 da 4. No, aquí no se puede hacer eso. Aquí simplemente se conserva la misma unidad porque estamos sumando términos semejantes. Entonces, conserva la misma unidad. ¿Cuándo sí se suma? Cuando estemos multiplicando términos semejantes. Pero como acá estamos sumando, dejamos el centímetro al cuadrado igual. Bueno, vamos entonces aquí a despejar la letra X sacando raíz cuadrada. Acá esta X al cuadrado se me simplifica con la raíz, quedando entonces X. Y a este lado le saco la raíz cuadrada a la parte numérica y también a la unidad. Recordemos entonces que acá se puede cancelar, simplificar este 2 con la raíz cuadrada y queda centímetro solito. Y le sacamos la raíz cuadrada a 25, que es 5, porque 5 por 5, 25 centímetros, por ser una magnitud lineal. Y al ser la raíz cuadrada de centímetro cuadrado es centímetro solito. Raíz cuadrada de 25, 5. Podemos entonces comprobar que el valor correspondiente a la hipotenusa sí es 5. Por lo tanto, 5, 4 y 3 corresponden a una terna pitagórica. ¿Qué es eso? Es algo que cumple con el teorema de Pitágoras. Solucionado la primera parte del ejercicio, vamos para la segunda. Vamos entonces a escribir las razones trigonométricas correspondientes a este triángulo. ¿Qué es una razón trigonométrica? Es una relación, es un cociente entre una magnitud del triángulo rectángulo y otro. Son 6 razones trigonométricas. 3 primarias y 3 secundarias. Vamos con las primarias. Las primarias son el seno, el coseno y la tangente. Esta es la parte simbólica. Seno se escribe como sem, coseno como cos y tangente como tan. Esas son las primarias. Cada razón trigonométrica debe tener por obligación un ángulo asociado, y ese ángulo asociado debe ser agudo, en este caso, porque estamos hablando de un triángulo rectángulo. Recordemos que por definición, un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto y 2 ángulos agudos, y sumados los 3 da 180 grados. Entonces, podemos asociar los 2 ángulos agudos, no vamos a asociar el ángulo recto. Entonces asociamos este ángulo de aquí, que lo llamaremos alfa, y este ángulo de acá, que lo llamaremos beta. Para este primer ejemplo, vamos a elegir el ángulo alfa. Entonces se le escribe a cada función seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa. También se puede hacer con seno de beta, coseno de beta y tangente de beta. Por ser entonces una explicación, vamos a asociar el ángulo alfa para las primarias. Seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa. ¿Qué es el seno de alfa? El seno de alfa es la relación del cateto opuesto al ángulo
en este caso es 3, es el que se le antepone al ángulo y se llama cateto opuesto. Cateto opuesto. Dividido el valor de la hipotenusa. Esa es la relación, ese es el cociente para el seno de alfa. Para el coseno de alfa. El coseno de alfa ya no es el opuesto, es el adyacente. Es el valor adyacente. ¿Y cuál es el adyacente? El que está al lado de alfa. O sea, en este caso 4. Y se le llama cateto adyacente. Dividido o sobre la hipotenusa. Esa es la relación, ese es el cociente para el coseno de alfa. Y para la tangente de alfa es el lado opuesto, en este caso el cateto opuesto, es 3, cateto opuesto, dividido el cateto adyacente, en este caso es 4, cateto adyacente. Estas son las 3 relaciones primarias llamadas razones trigonométricas para el ángulo alfa. Escribimos entonces la parte numérica, vamos a reemplazar cada valor. Inicio. Entonces, el seno de alfa es igual al cateto opuesto, pero ¿quién es el cateto opuesto? El que se le opone a alfa. En este caso es 3 centímetros. Sobre la hipotenusa, que en este caso es la magnitud de x, pero ya la calculamos con el teorema de Pitágoras, que viene siendo 5 centímetros. Y ahí tenemos la relación 3/5 para el seno de alfa. Vamos para el coseno de alfa. El cateto adyacente, el que está al lado, 4 centímetros. Sobre o dividido la hipotenusa, que viene siendo la misma, 5 centímetros. Y ahí tenemos la relación 4/5 para el coseno de alfa. Continuamos con la tangente de alfa. Cateto opuesto viene siendo el mismo, 3 centímetros, sobre el cateto adyacente, que viene siendo el que está al lado, 4 centímetros. Y ahí tenemos la relación 3/4 para la tangente de alfa. Esto se puede simplificar, ya que una relación trigonométrica es el cociente entre dos magnitudes del triángulo rectángulo. Entonces yo puedo simplificar las unidades. Centímetro con centímetro, centímetro con centímetro, y aquí también. Y solamente coloco entonces la parte numérica. Seno de alfa, 3/5. Coseno de alfa, 4/5. Y la tangente de alfa, 3/4. Ahí entonces ya calculamos las 3 razones trigonométricas primarias para este primer ejemplo. De la misma manera, entonces, también se pueden calcular las razones trigonométricas, pero ya con el ángulo beta. ¿Cómo quedaría con el seno, coseno y tangente? De la siguiente manera. Seno de beta. Seno de beta es igual a opuesto, 4 centímetros, entre o dividido la hipotenusa, que viene siendo 5. Es decir, que el seno de beta equivaldría a 4/5. Coseno de beta adyacente, que viene siendo 3, e hipotenusa, que viene siendo 5. Entonces, ¿cuál sería el coseno de beta? 3/5. Y la tangente de beta es opuesto, que viene siendo 4, entre adyacente, que viene siendo 3. Entonces, ¿cuál sería la tangente de beta? 4/3. Aquí viene un tercer tip de Joan. La única razón primaria que no tiene la hipotenusa es la tangente. La tangente no se mete, no se involucra con las hipotenusas para este tema de razones trigonométricas. Y su inversa, que viene siendo la secundaria, tampoco lo hace. Vamos entonces a proseguir con este segundo ejemplo.
Vamos a marcar los ángulos agudos, alfa y beta, o también, como lo puedan escribir ustedes y como lo quieran escribir, esto puede ser también beta y alfa. Es una parte simbólica. En este caso, tenemos el valor 10, que viene siendo la hipotenusa, uno de los catetos vale 6, no tenemos el otro cateto. Es lo primero que hay que calcular aplicando el teorema de Pitágoras. Ya por acá tenemos el teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los dos catetos al cuadrado. Entonces, vamos a modelar el teorema de Pitágoras para este triángulo. ¿Quién viene siendo acá la hipotenusa? Viene siendo 10. Entonces, 10 centímetros al cuadrado va a ser igual a la suma de los dos catetos. X al cuadrado más el otro cateto, aquí no es centímetros, aquí estamos en metros, más 6 metros al cuadrado. 10 al cuadrado nos da 100, la unidad metro también se eleva, este queda igual x al cuadrado más 6 al cuadrado, 6 por 6, 36, y la unidad también se eleva. Aquí entonces vamos a despejar la x para que lo podamos calcular. Entonces, ¿cómo quedaría ese despeje? Podemos hacer lo siguiente. Esta x al cuadrado la puedo pasar al otro lado, quedaría como menos x al cuadrado igual a 36 metros al cuadrado, y este 100 metros al cuadrado lo puedo pasar al otro lado, pero con signo contrario. Acá está positivo, pasa a negativo, menos 100 metros al cuadrado. Continúo, menos x al cuadrado va a ser igual, aquí hago la resta, 36 metros cuadrados menos 100 metros cuadrados, eso va a dar 64 metros cuadrados negativo, menos 64 metros cuadrados. ¿Por qué negativo? Porque a una cantidad menor le estoy quitando una mayor. A esta menor le estoy restando una mayor. Por eso queda negativo. Aquí entonces vamos a simplificar estos dos signos, menos y menos, para que quede más, y nos queda como x al cuadrado igual a 64 metros cuadrados. Le vamos a sacar entonces la raíz cuadrada para simplificar, para despejar la x. Raíz cuadrada de x al cuadrado, ya sabemos que es x, y la raíz cuadrada de 64 nos da 8. 8 por 8, 64 metros solitos, porque es una magnitud lineal. Aquí ya podemos ver el valor de la x, que viene siendo el valor del otro cateto. Ahora sí, vamos entonces a aplicar las razones trigonométricas. Vamos a hacer algo. Para este primer ejemplo, calculamos el valor de las razones primarias, seno, coseno y tangente. Como actividad, deberían entonces ustedes calcular el valor de las razones secundarias, pero para eso vamos a hacerlo con este segundo ejemplo. ¿Cuáles son entonces las razones secundarias? Son las inversas. ¿Cuál es la inversa del seno? La cosecante. Entonces coloco cosecante. ¿Cuál es la inversa del coseno? La secante. Coloco la secante. ¿Y cuál es la inversa de la tangente? La cotangente. Coloco entonces la cotangente por acá. Esas son las secundarias de las razones trigonométricas. Y acuérdese que para cada razón debe haber un ángulo agudo asociado. Para este caso voy a hacerlo con beta. Cosecante de beta, secante de beta y cotangente de beta. Por definición, entonces,
Si el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, la cosecante va a ser la inversa. Hipotenusa sobre cateto opuesto. Si el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, la inversa va a ser lo contrario, es decir, hipotenusa entre cateto adyacente. Y si la tangente va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, la cotangente va a ser lo inverso, es decir, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Vamos entonces a ir reemplazando rápidamente para este triángulo. Como elegimos el ángulo beta, entonces me voy a parar en beta. ¿Y cuál es la hipotenusa para este triángulo? Es 10. Entonces coloco 10 sobre el cateto opuesto a beta, 6 metros. Vamos para entonces la secante. Secante de beta es igual a la hipotenusa, ya sabemos que es 10, sobre el cateto adyacente, que viene siendo el que está al lado. Es este valor X, que viene siendo 8 metros. Y el valor para la cotangente. Cotangente de beta, cateto adyacente. ¿Quién es el adyacente? El que está al lado, o sea, X, que viene siendo 8. Sobre el cateto opuesto, el que está al frente a beta, que viene siendo 6. Puedo entonces por acá simplificar metro con metro, y ya me queda entonces la relación. Cosecante de beta es igual a 10 sextos. Secante de beta es igual a 10 octavos. Y la cotangente de beta es igual a 8 sextos. Esto se puede también simplificar si lo requieren. Aquí tenemos entonces ya el valor para las razones trigonométricas secundarias del segundo ejemplo, modelando para el ángulo beta. Y acá tenemos el valor de las 3 razones primarias del primer ejemplo, modelado para el ángulo alfa. Espero hayan entendido y les haya hecho de su agrado. Hasta pronto.